Salvaguardas de la oralidad. Cartago entre palabras, investigación y memoria. ¿Cuál cree que es su responsabilidad al adquirir esos cuentos con el territorio? Bueno, de mis dos abuelas, que en paz descansen, fueron unas que me contaban historias. Por una parte, la abuela paterna, ella hace muchos años falleció, me contaba muchas historias de la región porque ella vivió en los Alpes. Cuando ella llegó de la monte, por así decirlo, pues ella sabía de primera mano toda esa parte. Y por otro lado, así como dice el dicho en estos tiempos, cuando yo llegué aquí todo esto era monte. Exacto. Y digamos, claro, los primeros barrios de Cartago. Claro. Y por otro lado, la abuela materna. Ella ya falleció el año pasado, pero de ella nos acordamos siempre las historias. Ella es oriunda del Tolima. Y habían historias que uno era feliz. Yo me acuerdo un sábado, llegaban varios primos, nos sentábamos y ella nos contaba historias de miedo. Nosotros le pedíamos, o sea, éramos niños inocentes, pero amantes al misterio y al terror. Abuela, cuéntanos historias. Él nos contó la historia de... El misterio más grande en el Tolima era que la tierra se abría y se tragaba a las personas. Y eso en todas partes se escuchaba. El Moán es de esas tierras. El Moán, la Madre Monte. Algo que llegó a Cartago y era una historia muy chistosa, por así decirlo. No sé si alguna vez escuchó la gallina ciega. El juego, la fonda. Sí, pero tenía una historia un poquito más tétrica, que era que ella llamaba al miedo. Ella era una portadora de algo. Entonces cuando se escuchaba un pollo en la noche, era porque estaba ahí. Y el famoso pollito maligno, la gallina ciega, tenía varios nombres en varias partes, pero hablaba de lo mismo. El misterio que hace a esa hora en un lugar donde no hay gallinas, escuchar una gallina. Entonces empezaba usted su miedo, su percepción. Y ese miedo hacía que posiblemente le abriéramos la dimensión a algún ente paranormal, algún demonio o alguna figura que más misterio le daba aún. Y cuando usted veía la sombra, salía corriendo. Y puede que haya sido alguna gallina que se le escapó a alguna vecina, pero eso del hecho de haber escuchado esa historia ya le daba más trasfondo. Ya había un condicionamiento. Entonces esas historias fueron las que a mí me empezaron a intrigar, a querer buscar, a querer recibir más información sobre el tema. Ya de adulto, digamos, ya empiezo a investigar más sobre ese tipo de historias en Cartago. Hablo con antiguos vecinos, con personas mayores. Yo creo que las mejores historias usted las va a escuchar de una persona de más de 55 años. Porque ha vivido en carne propia muchas de las anécdotas que cuenta. O sus padres las vivieron de primera instancia y se las contaron de muy niño. A una que más me gustó fue por La Ceiba. Ahí está La Ceiba, esa parte. Había un brujo. Y la gente les tenía miedo pasar por esa casa. Esa casa le conocía como la casa del diablo, porque el man era un hechicero de magia negra pesada, era un brujo pesado, y la gente iba a que le hiciera trabajos. Que le leyera las cartas, que le leyera el tabaco, que el café, que quiero hacer un amarre, que quiero que mi esposo vuelva, quiero hacer una maldición a alguien. Y el man hacía de todo. El man era un brujo pesado. El señor muere. Pero esa casa queda con tanta energía que la gente, o sea, la casa estuvo desocupada, nadie podía habitar ahí, se aburrían, pasaba algo, simplemente se iban. La gente pasaba por esa casa y escuchaba pasos de una cabra. Entonces alguien decía, ¿cómo así que una cabra? Y todo el relato era el mismo. Se ha escuchado los pasos de un chivo, los pasos de un caballo, que ese galopado se siente. Y usted al pasar por esa casa tarde de la noche, usted escuchaba una casa vacía, con ese misterio tan metido, y escuchar ello. Y no fue un niño, escuchaban otro tipo de personas. Tal vez alguna persona que alguna vez acudió ahí, y ese miedo de ser descubierto, o que esa maldad se regresara. Pero empezaron las historias. Esa historia fue pasando de boca en boca. La casa se derrumbó, se construyó una nueva. Y alguien que fue el que me dijo, acá solo los abuelos saben cuál es la casa. Porque donde se enteraran nadie la alquilaría, nadie la compraría, nadie viviría ahí por el misterio que viene detrás de ella. Puede que en esa casa sigan asustando y la respuesta de los que iban ahí sea, yo sí atraigo mala energía. Porque eso es lo que pasa.
pero realmente todo el misterio. ¿Y se pierde por qué? Porque dejan de contar la historia. Acá hay casas antiguas que la gente sabe que son de miedo y creo que las alquilan solo por el morbo. Acá hay casas que usted las ve desocupadas y usted dice, no, las desocuparon porque está que se cae. No, ahí tiene una energía que nadie soporta. Por ejemplo, sin irnos lejos, cuente cuántas casas antiguas hay desde la carrera cuarta, por toda la carrera cuarta en especial. Desde la tercera hasta la 14, antiguas, hay varias casas. Y como es un patrimonio de vía obligatorio, no se pueden modificar. Claro, es un patrimonio. Pero ¿por qué incluso los vagabundos cuando dañaban las cosas para residir ahí, no eran capaces de quedarse? Porque guardan una energía, guardan un misterio que lastimosamente se ha perdido. Y esas historias dejan de contarse. Bueno, podríamos decir entonces que el propósito que tiene Jaime es que todavía esas historias se perfectan. Total. Bueno, ya que, y sobre todo esta línea como de lo mítico, pero como muy enfocado en lo paranormal, esas historias que nos has narrado, y que pues hay casas que todavía ellas solas cuentan ese mito. Ella sola en sí, y bueno, también se puede caer, pero sigue conservando esa energía porque precisamente la palabra prevalece sobre el lugar físico. El recuerdo no se olvida siempre y cuando se cuenta.